Listo. Buenas noches. El día de hoy en Historia del Cristianismo tenemos un invitado muy especial. Es Francisco García y el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de demonología. Francisco, pues es un influencer muy reconocido en los ámbitos cristianos y lo hemos invitado debido a que hemos tenido algunas colaboraciones en diferentes proyectos y lo hemos disfrutado mucho y bueno, surgió la idea de ¿por qué no hacemos algo como un tipo podcast para nuestras audiencias? Y bueno, pues finalmente sucedió. Francisco, no sé si nos podrías dar un poquito más de información sobre tu interés en el cristianismo y sobre todo en este tema de la demonología. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad te agradezco mucho por haberme invitado. Este es un tema que, pues, en el que más o menos me gusta un poco profundizar. Yo pertenezco a un grupo que se llama la Obra de los Santos Ángeles y ahí tenemos la oportunidad de estudiar un poco de estos temas. Y bueno, mi interés surge porque, pues, a raíz de conocer y de profundizar en el tema de los ángeles, uno profundiza también en el de los demonios, ¿no? Porque los ángeles son los santos ángeles y los demonios fueron estos seres que no aceptaron el plan de Dios, según la escritura, y que fueron arrojados a la tierra, como nos dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Que una tercera parte fue arrojada a la tierra. Entonces me parece muy interesante este estudio y estos análisis de estos temas porque es casi que no se habla hoy día de esto y sí es bueno en el tema de nosotros como cristianos entender un poquito mejor estos temas, porque también la palabra nos dice en las cartas de San Pablo, pues que es una realidad, que es uno de nuestros enemigos de la salvación, ¿no? El mundo, la carne y el demonio, y que nuestra lucha pues no es contra personas, sino contra, o bueno, no contra personas físicas, sino contra potestades Y y tronos, sí. dominaciones pues sí, 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 todo esto, ajá. Porque pues igual, así como cuando uno conoce los ángeles, el conocimiento de ellos se refleja en los demonios, porque son seres de la que comparten todo, naturaleza, características, y pues bueno, básicamente la diferencia única es, incluso su poder también es igual, sino que la diferencia es que pues unos cayeron y otros no. Unos aceptaron el plan de Dios y otros no. Muy bien, entonces la naturaleza de los demonios podríamos decir que es angélica, no se diferencia absolutamente nada de los ángeles como tal. O sea, ellos no dejan de ser ángeles por ser demonios. ¿Es correcto, Exacto, Francisco? exacto, por eso digamos que es mejor, es preferible dentro de la iglesia llamar a los ángeles los santos ángeles, ¿no? Porque tenemos la nueva era, por ejemplo, y los movimientos espiritualistas y orientalistas que dicen, no, nosotros podemos comunicarnos con los ángeles, tenemos nombres de ángeles, tenemos, eh, por ejemplo, invitar a los ángeles, todas estas cosas son prácticas del exoterismo que son bastante peligrosas porque, pues por llamarlos ángeles no es incorrecto, porque ellos, como tú dices, lo siguen siendo, pero son caídos, entonces es preferible llamar a los ángeles de Dios, los santos ángeles, para diferenciarlos más claramente de estos otros ángeles, ¿no? Por ejemplo, así pues, aquí un paréntesis en este tema, para identificar las prácticas que son ocultistas o esotéricas de los santos ángeles, es aquellas en las que te dan nombres distintos a San Miguel, Gabriel y Rafael, que son los únicos nombres que podemos en la iglesia de ángeles, cuando te dicen que se les va a invitar y que hay que dejarles agua o algo de comer, ellos son espíritus, no necesitan ingerir agua ni ningún alimento, o cuando te dicen que te puedes comunicar con ellos y eso no es así. O sea, que hay una persona que se comunica con ellos. Estas son prácticas peligrosas que pues en mi experiencia, porque yo también he sido acompañante de exorcista, es unas cosas bien complicadas porque hay gente que ha terminado con influencias fuertes, incluso al grado de la posesión, por estos temas, ¿no? Por estar diciendo nombres que mezclan entonces que el ángel X, Y, y no es bueno mencionarlos porque sus nombres tienen implicaciones
y tienen una, digámoslo así, consecuencia. No sé si recuerdas en el Génesis, cuando el Jacob lucha con un ángel y le Así es. pregunta el nombre, le dice, ¿sabes? Y él dice como, no, yo tengo un nombre muy bonito, pero no te lo voy a decir. O sea, ellos son muy reservados con eso, porque sus nombres tienen implicaciones. Entonces los ángeles prefieren no revelarlo. En cambio, los ángeles caídos, ellos sí lo revelan. Y por eso mucha gente termina con consecuencias serias pensando que están en una práctica católica y no es así. Bueno, aquí es muy valioso lo que nos comenta Francisco, bueno, porque él nos está diciendo que no es un simple diletante, ¿no? O sea, ha estado de cerca en temas fuertes como es pues de alguna manera, acompañar a exorcistas. Entonces, bueno, esto que nos comenta él es completamente cierto. Entiendo que los tres nombres de ángeles que mencionas, Miguel y Gabriel, bueno, aparecen tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y en el caso de Rafael solo aparece en el libro de Tobías, que es deuterocanónico. ¿Estoy en lo correcto, Francisco? Sí, así es, eso es lo correcto. Ok, mira, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre la naturaleza de los demonios, porque en este caso, esto implica, la existencia de los demonios implica que los ángeles tienen un libre albedrío. Por eso ellos pudieron revelarse ante Dios, ¿no? Si no, en ese caso no hubieran podido, eh, pues, ser como tal ángeles caídos, ¿no? ¿O cómo Sí, funciona? así es. Sí, eso funciona de la siguiente manera. Resulta que cuando eso está en el libro del Apocalipsis, solo que pues de una forma un poco simbólica, pero los ángeles fueron creados intelecto puro. No sé si recuerdas en Génesis dice, el primer día se creó la luz, pero luego más adelante, como en el cuarto o quinto día, dice, y se creó las estrellas, los astros. Entonces, si no había, digamos, estrellas o sol, ¿de qué luz se refería? ¿No? Esa luz que se crea en el primer día es una luz intelectual. Eso se refería a los ángeles. Entonces, ¿qué son los ángeles? Ellos son espíritus intelecto puro. Ellos no tienen corporeidad como nosotros los seres humanos. Por eso tampoco tienen alas ni tienen ojos. Todas estas formas que aparecen en las redes pues son falsas, ¿no? Que hace poco estuvo de moda como de monstruos con muchos ojos. Bueno, eso no es así. Ellos son seres espirituales. Su naturaleza es seres espirituales de intelecto puro. Y nos dice la escritura que el dragón, o sea, el jefe de los ángeles, que en este caso es el diablo, pues el dragón con su cola, o sea, con sus argumentos, digámoslo así, arrojó con su cola un tercio de las estrellas sobre la tierra. Las estrellas en este caso se refiere a los ángeles, estos astros de luz intelectual. San Bernardo de Claraval decía que si pudiéramos ver a los demonios, no podríamos ver la luz del sol, porque ellos están acá ellos fueron arrojados a la tierra. Y bueno, y se dice que esta batalla que hubo en el cielo no fue con espadas, porque ellos no tienen cuerpo físico, como ya dijimos, sino que fue una batalla de argumentos, una batalla intelectual, ¿no? Que finalmente Interesante. gana Miguel, que finalmente gana el arcángel San Miguel cuando dice quién como Dios. Pero ¿qué pasa? Se les da libre albedrío, pero en este momento ya no lo tienen. O sea, se les dio por un tiempo, el que tenemos nosotros cuando estamos acá en la tierra. Una vez muertos, nosotros pasamos a juicio y ya quedamos en un estado, ya sea de eterna gracia o de eterna desgracia. O sea, de eterna presencia de Dios, visión beatífica, o de eterna condenación. Asimismo, los ángeles, al igual que como estamos nosotros en este momento, ellos tuvieron un tiempo en el que pudieron tomar esa decisión con su inteligencia. Entonces, por eso hay una pregunta también que se da mucho en las discusiones teológicas, o que se daba, que era que si el demonio se arrepintiera, Dios lo perdonaría. La respuesta es sí, pero ¿qué pasa? El demonio es un ser, como ya dijimos, intelecto puro.
Entonces, ellos ya sabían que su decisión iba a ser eterna y conocían las implicaciones de su decisión. Entonces, si ellos se arrepintieran, Dios los perdonaría, claro. El tema es que eso nunca va a pasar, ¿no? Nunca va a pasar porque ellos, al ser intelecto puro, ya conocían la profundidad de su decisión. Y nos dice Santa Hildegard de Bingen, que una santa poco conocida, pero que es injusto que sea poco conocida porque fue teóloga, filósofa, médica, astróloga, digo, astrónoma. Y bueno, tuvo muchas profesiones, fue una gran conocedora de su tiempo, una de las primeras mujeres que dictó teología. Ella es del siglo XI, y ella en su libro de las obras divinas explica que cuando los ángeles cayeron, Dios quiso, porque como Dios no deja nada incompleto, estos lugares que dejaron los ángeles caídos serán ocupados por los seres humanos, ¿no? A medida que los seres humanos van ocupando esos lugares, se va acercando cuando estén ocupados todos, será la segunda venida de Cristo. Es por eso que tiene que ver tanto el aborto, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿qué gana el demonio con el aborto si finalmente estos niños no se condenan? ¿No? Gana que retrase esa segunda venida de Cristo al evitar, digámoslo así, que haya más personas en la tierra, que es lo que hace falta para la economía de la salvación, por así decirlo. Entonces, para resumir, me extendí mucho en tu pregunta, pero para resumir entonces, ellos son seres intelecto puro, no corpóreos, primera creación de Dios antes de los hombres. Ok, entonces de acuerdo a la interpretación de Génesis, los ángeles son esa luz que fue creada en el primer día y los hombres fueron creados en el séptimo día, de acuerdo al relato de Génesis, si es que lo entendí de manera correcta. Creo que el séptimo día Dios descansa y nos Tienes crea a razón, nosotros en el sexto. tienes toda la Ajá. razón, perdón, corrijo. Sí, 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 tienes toda la razón, por eso se descansa el séptimo día. Fue un error de mi parte, pero bueno, qué bueno que lo Sí, sí. corregiste y muchas gracias. Quería yo preguntarte, bueno, en la angelología se describe que hay diferentes coros de ángeles, ¿no? Y era de lo que hablábamos antes, ¿no? Tronos, potestades, serafines, querubines, etcétera. No sé si nos puedas hablar un poquito de eso, digo, ya como es un tema que va de la mano y a su vez me gustaría también que continuaras explicándonos si esas jerarquías de coros se siguen conservando en Los Ángeles Caídos, o sea, si por ejemplo un querubín o un serafín fue un ángel caído, después de la caída, sigue conservando esa misma jerarquía en su naturaleza angélica. Bueno, sí. Digamos que, bueno, para resumir un poco, son 9 jerarquías. Se dividen en 3 grupos de 3. Están los primeros 3, se dedican exclusivamente a la adoración de Dios, que son los serafines, querubines, tronos. Luego están los 3 del medio, que se encargan de la creación, o sea, por ejemplo, de los astros, de que no choquen entre ellos, las estrellas, los ríos, los países, eh, bueno, cada cosa, cada eh, elemento y potestad de la naturaleza la rige un ángel, que son las potestades, bueno, serafines, querubines, tronos, principados, dominaciones y potestades. Por ejemplo, también cada país tiene un ángel. San Francisco Javier, por ejemplo, cuando llegó a Japón, saluda, en sus crónicas está que él saluda al ángel de Japón cuando llega ahí. También está en la Biblia, hace referencia que hay un ángel de Persia, por ejemplo, que lo llaman el príncipe de Persia, un ángel que cuida un principado que cuida ese país. Y están también, bueno, cada ciudad, están también virtudes, arcángeles y ángeles. Por ejemplo, las virtudes son las que hacen los milagros. Los ángeles son los que nos cuidan, el ángel de la guarda. Y bueno, digamos que como tal, eh, si tú le preguntas a un ángel qué es, quién es, él no va a decir un ángel. El ángel es más que todo su función, ¿no?
de emisario, de mensajero. No es que es más, es como la función, como cuando tú dices el contador, el abogado, ¿no? Que estás llamando a una persona por su función. Ellos cumplen diferentes funciones en esas jerarquías. Obviamente que pues un serafín, por ejemplo, que se encarga de la adoración a Dios, al caer, pues no sigue siendo serafín porque ya no va a adorar a Dios. Claro. Pero sí mantienen una rango mayor que los otros, ya no cumplen las funciones que tenían, pero sí, por ejemplo, un demonio no va a poder nunca ser ángel de la guarda de nadie. Entonces, sí, digamos que sí y no. O sea, sí mantienen una jerarquía porque ellos son diferentes, en potencia son diferentes, digámoslo así, en su poder, en su belleza. Entonces, digamos que los caídos siguen teniendo más poder, los rangos más altos, pero ya no cumplen esas funciones que tienen. Más sin embargo, la Biblia nos da una luz, una pista cuando decía en este pasaje de la carta, de una carta de San Pablo, que decía, nuestra lucha no es contra las personas de carne, sino contra potestades, dominaciones, principados del infierno. Al parecer, según muchos teólogos, según por ejemplo Santo Tomás de Aquino, en efecto, sí cayeron de todos los coros. Entonces conservan esas jerarquías, mas no conservan sus funciones. Muchísimas gracias. Bueno, creo que a la audiencia le estás dando muchísima luz en este tema que es pues realmente muy poco conocido. Quería preguntarte, en la Biblia, se reconocen como, más bien la tradición reconoce como arcángeles a Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael. Sin embargo, la tradición, bueno, nos habla de 7 arcángeles. ¿Esta es una tradición piadosa? ¿Tiene alguna base? ¿Es legítimo la devoción por ejemplo, el arcángel Uriel, por decirte algo? Mira, sí, es muy importante esa pregunta. En efecto, cuando San Rafael se presenta a Tobías, le dice, yo soy uno de los 7 arcángeles. En efecto, son 7 más, no es seguro usar sus nombres. Eh, Como ya habíamos dicho al inicio, por ejemplo, este que mencionas, no es bueno mencionar ese nombre porque no tenemos certeza y la iglesia tampoco se ha pronunciado en eso, el magisterio. No tenemos certeza si es un ángel caído o un ángel de Dios. Entonces es preferible no usar esos nombres. Si uno quiere invocar a todos los arcángeles, digamos, pues uno puede decir, santos arcángeles, ayúdenme en esta necesidad, no sé qué. Es legítimo, es válido invocar a los coros de los ángeles, ¿no? Invocar a Correcto. los arcángeles es válido. Por ejemplo, San Rafael es el arcángel de los matrimonios, de los jóvenes, de la salud. San Gabriel nos ayuda, por ejemplo, a leer la escritura, a tener ideas. San Miguel nos ayuda en el combate espiritual. Entonces es válido invocarlos. Lo mismo el ángel de la guarda. Es muy importante tener una amistad con nuestro ángel de la guarda. Eh, y es bueno invocarlo, no por nombres inventados, sino ángel de mi guarda, y pues se invoca para lo que se necesite, ya que los ángeles también, eso es otro mito que hay, se les suele ver como en las pinturas los pintan a todos iguales, uno cree que es que son como de una fábrica y son todos, no, los ángeles también son personas, o sea, ellos también tienen formas de ser, formas de pensar, caracteres, son iguales que nosotros, solo que no tienen cuerpo, ¿no? Pero son personas como tú y como yo, y el Señor desde el inicio de los tiempos escogió uno de ellos con su forma de ser, con su individualidad, para que fuera el ángel de la guarda de nosotros. Entonces, eso es muy bonito reconocer que nos acompaña siempre uno de ellos y que ellos son diferentes unos de otros y que el que está a nuestro lado es único e irrepetible para mí. El que le asignaron que te asignaron a ti, Waldo, es único, irrepetible y para ti. Él es una persona completamente distinta a las demás. Entonces es bonito cuando uno empieza a tener amistad con ellos o con el ángel de la guarda de uno, pues es algo muy bonito, es algo muy bueno que está muy olvidado, como decías. Muy bien. Ahora, claro, Espera, qué pena te interrumpo. Se no, me no te olvidó algo preocupes. importante. El número 7 en la Biblia es como un número de amplitud, de plenitud, de abundancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 7 panes, quizá no eran 7, sino más.
los 7 dones del Espíritu Santo. Sabemos que hay 7 dones nombrados, pero son muchísimos más. Los Son 7 días miles de de la dones que el creación, Espíritu. ¿no? Sí, mucho tiempo. Ajá, exacto. Es un lapso de tiempo grande. Entonces, cuando se dice 7 arcángeles, no es literal que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que pueden ser millones, incluso miles de millones, pero son 7 porque son muchos y es un número pleno, digámoslo así. Ya te entendí. Y, por ejemplo, digo, desviándonos un poquito del tema y hablando del número 7 que comentas, las 7 iglesias, ¿no? Que se mencionan en el Apocalipsis. O sea, tal vez no sea una mención literal, sino se refiere a la totalidad de la iglesia, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta todos los simbolismos que vienen implícitos en ese sentido. Y, pues bueno, creo que pues muchas gracias por ese apunte y quiero pasar ahora sí un poquito de lleno al tema que pues nos ha convocado el día de hoy, que creo que es un tema muy interesante, pero también es un tema muy que hay que tratar con mucho cuidado por la gravedad de, de todo lo que implica, ¿no? Quiero que nos comentes un poquito cómo fue o qué es lo que dice la iglesia sobre esta caída. O sea, ¿quién la encabeza? ¿Por qué la encabeza? ¿Cuándo la encabeza? Y todo esto. O sea, empecemos por la raíz, ¿no? De todo esto. ¿Cómo empieza? O sea, porque suponemos que, bueno, ¿cuál es el nombre digo, todos sabemos que vamos hacia el tema de Luzbel o de Lucifer, que Lucifer quiere ser portador de la luz, Luzbel quiere decir luz bella, cosas así, pero vamos, cuál es un poquito, sé que es muy difícil, pero por decirlo de una manera muy coloquial, un poquito la biografía de este personaje, ¿no? Digo, sé que es muy difícil porque es un ser espiritual y no hay como tal una cronología, pero bueno, profundizar un poquito más en el conocimiento de este ángel. No sé si estoy haciendo el planteamiento correctamente o no, pero creo que me entiendes un poquito la idea, Francisco. Sí, bueno, voy a empezar con lo que habíamos dicho ahorita, de que el 7 es un número que tiene unas implicaciones, o sea que no, los números en la Biblia no son, perdona que este paréntesis, no son literales. Por ejemplo, el 40 es lo suficiente. Entonces, los 40 días de Jesús en el desierto fue el tiempo suficiente para él cumplir con lo que tenía que cumplir. Los 40 días de lluvia en el arca de Noé no es que fueran 40, sino que fue el tiempo suficiente para que él se llenara de agua a la superficie que se debía llenar. Y así, entonces los 40 años en el desierto pudieron ser 35 o 52, pero son el tiempo suficiente que necesitó el pueblo de Israel para estar ahí. O sea, eso como dar un ejemplo, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, ¿qué se refiere? Que cuando Dios crea a los ángeles en este primer día, que ese no es que haya durado un día de 24 horas porque no había astros, como ya dijimos, ¿no? O sea, son días, el 7 es el número, para ser más precisos, significa completo, algo que ya está completo, ¿no? Entonces los 7 días, por eso el séptimo descansó, porque ya no había más. Entonces se completaron. Entonces, ese primer día pudo ser como tú dices, es algo que está más allá de nuestro entendimiento, porque eso se da en un plano en el que no hay tiempo como lo conocemos nosotros. No Claro, hay tiempo, incluso tampoco, sí, o sea, porque el tiempo depende de la materia, ¿no? Entonces, en ese momento sí, todavía no no hay hay. materia, eran puros espíritus. Dios también es un espíritu y lo primero que crea son espíritus. Entonces, no, no hay tiempo que está ligado a la materia, tal y como lo dices, es una explicación muy buena, no la había escuchado de ese modo, excelente, me parece. No había tiempo, tampoco espacio, porque un espíritu no ocupa un espacio físico. Entonces no son cosas sencillas de comprender, pero sí tenemos que entender de que son realidades muy diferentes, que no es el típico muñequito con alas, porque ellos no tienen alas ni tienen ojos. Los ojos significan sabiduría y las alas significan la prontitud con la que ellos obedecen a Dios. Por eso los pintan con alas. Eso significa la rapidez con la que ellos actúan
y la diligencia. Los ojos, su inteligencia. Bueno, Perdón que te pero interrumpa, lo que, Francisco. Nada más, perdón, es una bobada, claro, pero he escuchado en algún, no sé, fue un comentario como de tía que ya de tía viejita que te dice, no, es que los ángeles viajan a la velocidad del pensamiento. ¿Eso es algo popular o si tiene como algún fundamento más profundo? no, sí, así es. No había escuchado eso que lo dijeran, pero sí. Justo así es, y de hecho hace poco me leí un libro de un sacerdote, el padre Rollo Marín. Él explica eso, que incluso nosotros, bueno, que los ángeles se mueven así, con el pensamiento. Incluso nosotros, cuando tengamos el cuerpo resucitado, o cuando los que se salven tengan el cuerpo resucitado, eh, se van a mover igual con el pensamiento, aunque tengan cuerpo físico. Entonces, con solo pensar que quieres estar, no sé, en una constelación, vas a estar ahí. O sea, es así. Es porque ellos no están con las leyes, sometidos a las leyes físicas que conocemos aquí en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, incluso, te doy un ejemplo. Uno puede, si uno tiene un familiar que está sufriendo o algo, enviar el ángel de la guarda de uno, pero no quiere decir que él se va a separar de donde tú estás. Es porque ellos no están ocupando un espacio físico. Entonces, con respecto a lo que decías, más o menos cómo es la historia de ellos, sí. Dios los primer día, que es, pues no, que es una fracción, que es un acontecimiento, digámoslo, llamémoslo así, los crean en este primer día y desde ese momento les da el libre albedrío y según, por ejemplo, Santo Tomás, que habla abundantemente de los ángeles, de los santos ángeles y bueno, y del mundo angélico, él dice que les expuso su plan, que era que hacerse hombre y que bueno, pero según otros teólogos, según muchos teólogos, lo que más les chocó a Satanás, pues que él se veía como el ser más, Lucifer se veía como el ser más bello, un serafín, ¿no? El rango más alto, uno de los ángeles más bonitos, más impresionantes, Perdón, que Francisco, lo que nada más más, que te interrumpa claro, nuevamente, nada más para dejar claro. Entonces, la jerarquía en la que estaba Lucifer era la de Serafín. ajá, la más alta, sí. Ok, perdón, te dejo continuar, No, disculpa. y te doy una cosa, bueno, no sé, un apunte. Se dice que San Francisco de Asís ocupó el lugar que ocupaba Satanás en el cielo, que Ok. ocupaba, es como un sueño que tuvo una santa, creo que fue Santa Clara, o no recuerdo cuál, pero creo que fue ella. Y dice esto, que San Francisco de Asís ocupa el lugar que le correspondía. Bueno, eso es Por un eso es el paréntesis ahí. seráfico, ¿verdad? El seráfico padre Francisco, de alguna manera sí se le denomina, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, 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 sí. Ok. Él ocupa un lugar muy alto en el cielo. Entonces, pues este ángel se sorprendió de su belleza y de su grandeza y lo aguantó más cuando le dicen que su reina va a ser, aparte una humana y aparte de todo una mujer. Entonces, esto no resiste más. Este se fue como el colmo y entonces comenzó la batalla, que fue como lo que te dije, ¿no? Un debate, ¿no? Entonces comenzaron a hablar, pero o sea, nosotros mírenos, es que somos ángeles, somos bellos, ¿cómo vamos a servir un ser humano y aparte una mujer, nuestra reina? Eso no se concibe. Por eso es que luego en el Génesis eh, le dice Dios que la enemistad es entre Satanás y la Virgen. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Claro. Ella te la cabeza y tú solamente conseguirás morderle el talón. Porque la verdadera, digamos, el verdadero antagonismo es entre el demonio y la Virgen, no es entre el demonio y Jesús, porque Jesús es Dios, él no es equivalente al demonio, mientras que el demonio y la Virgen son criaturas. Entonces el verdadero antagonismo es el de ellos, el Ok. de, el de la Virgen María y el demonio, ¿no? Por eso se dice incluso que los satánicos celebran la fiesta más importante el 1 de enero, que es el Día de María, Madre de Dios. Y bueno, es básicamente eso, es lo que más, según algunos teólogos, lo que más le choca a estos espíritus es tener que servir a una mujer, ¿no? Es lo que más. Y por eso el feminismo, este movimiento del mal, es un movimiento que es destructivo de la mujer, porque en última la que lleva todas las consecuencias del aborto, físicas, digamos, porque espirituales sí,
se comparten, pero digamos las consecuencias más graves físicas las lleva la mujer, que es la que lleva de perder con esos movimientos feministas. Porque, por ejemplo, justo ayer me leía un tuit en Argentina, decía una muchacha, decía, bueno, se aprobó el aborto y ¿qué se hicieron las feministas? ¿Dónde están ayudando o aportando algo a las mujeres? No, ese es un movimiento que solo busca una destrucción, pues porque pertenece a esta ideología, a esta rama del demonio. Entonces, es eso, ellos les choca esto de tener que servir a una mujer y finalmente un grupo se decide por no servir. Entonces, ahí es cuando un ángel pequeñito, se dice que el arcángel San Miguel pues es de uno de los grados más bajos, uno de los grados más bajos, y entonces él dice, bueno, pero finalmente, ¿quién como Dios? Y por eso su nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces él dice, bueno, ¿quién como Dios? O sea, como con eso se termina la discusión, que finalmente podemos discutir muchas cosas, pero es que el más grande de todos es Dios y hay que obedecerlo, ¿no? Entonces ya ahí se terminó y finalmente los que quedaron en el lado oscuro quedaron para siempre ahí, en su desobediencia, en su non serviam, no serviré. Correcto. Ok, entonces es un poquito el tema del por qué de la rebelión. Ahora, bueno, entendiendo un poquito esto, así como los ángeles tienen de alguna manera, son mensajeros, pues ya lo comentaste tal cual, ¿no? O sea, son mensajeros, pues unos son de Dios y otros son, los ángeles caídos son mensajeros del infierno o como tal ya no se tiene que tomar literal ese sentido, Francisco, de mensajero para los ángeles caídos. No, ellos sí siguen siendo mensajeros, mensajeros pues del otro mensaje, ¿no? Porque acuérdate que en Deuteronomio Dios dice, creo que es Deuteronomio 18, bueno, no recuerdo la cita exacta, él dice, he ahí que pongo ante ti vida y muerte, perdición y bendición, escoge la vida para que vivas, o sea, Dios siempre nos dice que hay dos alternativas, que hay una visión, hay dos visiones del mundo, ¿no? Una visión materialista y una espiritualista. Entonces los demonios serían los mensajeros de esa visión materialista, los mensajeros de esa visión de oposición a Dios. En ese sentido, sí, ellos siguen transmitiendo ese mensaje hasta el día de hoy. Y bueno, si me permites hacer otro paréntesis, el inicio que yo pertenezco a un movimiento que se llama la Obra de los Santos Ángeles, Opus Angelorum también. La fundadora es una sierva de Dios, una mujer cuya causa está en beatificación. Ella es la madre Gabriela Bitterlich, una mujer austriaca, una madre de familia de 6 hijos, muy humilde, y ella decía en sus escritos, estamos en tiempo de ángeles, tanto de buenos como de malos. Entonces, este es un tiempo de invocar a nuestros ángeles de Dios, a nuestros santos ángeles. Es tiempo de hacernos amigos de ellos, de hacerlos parte de nuestra vida diaria. Y bueno, ellos nos ayudan en todo lo que hacemos. Por ejemplo, en el diario de Santa Faustina, se cuenta cómo las demás hermanas se sorprendían, cómo ellas terminaban tan rápido, cómo Santa Faustina terminaba de rápido las cosas, y ella decía que era porque su ángel de la guarda le ayudaba. Entonces, pues este paréntesis es para eso, para decir qué bueno es poder invocar y recurrir más a nuestros ángeles, que son los mensajeros del mensaje de Dios, mientras que los ángeles, pues, del caído son los mensajeros del mensaje de oposición a Dios. Maravilloso, maravilloso, excelente apunte. ¿Y cuándo fue fundada la obra, Francisco? La obra de los Santos Ángeles decide fundarlos esta mujer austriaca, cuyos escritos, algunos ya están aprobados por la iglesia, otros están en revisión. Ella describe muchas cosas del mundo angélico. Ella dice que lo que estudió y lo que sabe, pues que a Dios le gusta que la gente invoque a los ángeles, y lo que hablábamos al inicio, pero que hoy día casi no son invocados, casi no, la gente no recurre a ellos, y por eso el mal gana tanto terreno. Porque los demonios, digamos, sí tienen gente que los invoca, que les hace rituales, que esto, lo otro, pero los ángeles de Dios casi no son invocados. Y en una visión que ella tuvo en oración, dice que vio cómo ellos estaban muy activos en el mundo y los ángeles estaban quietos, y que la Virgen le explicaba que era porque a los ángeles de Dios no se recurre a ellos.
Bueno, entonces esta obra se funda en la década de los 40, precisamente en plena Segunda Guerra Mundial, en esa necesidad, en ese ver que la iglesia le hacía falta recuperar la angelología, porque los santos de la historia sí la tenían. Todos los santos fueron devotos de los ángeles, todos. Eso Wow. nosotros tenemos un libro que se llama Los ángeles y los santos, que cuenta la historia de la mayoría de santos, de cómo todos los santos de los que se conocen tenían relación muy cercana con los ángeles, cómo trabajaban con ellos. Por ejemplo, el santo que fundó el sistema hospitalario, San Juan de Dios, San Rafael le llevaba comida para los enfermos. Y bueno, en sí todos los santos tuvieron una devoción a sus ángeles, tanto de la guarda como a los santos ángeles en... Francisco, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ya con eso termina esa parte de la pregunta que me hacías. Ah, perfecto. Se Ahora, fundó, sí. sí, te escucho, disculpa. Así se fundó en la Sí, década eso, de los 40. de los 40. Uh-huh. O sea, es realmente muy, muy reciente. Y Francisco, bueno, entrando un poquito en materia, también ya de lleno con el tema de demonología. eh, ok, hemos escuchado que hay nombres comunes de estos seres y algunos que se llegan a mencionar incluso en la Biblia, ¿no? Como en el caso de Baal y algunos otros demonios, ¿no? Digamos, es válido decir que hay como un grupo de demonios principales al lado de Satán, en este caso, o todos tienen como eh, el mismo nivel en esa estructura eh, pues de ángeles caídos. O sea, más bien mi pregunta es, hay demonios que son más famosos que otros, ¿no? Y bueno, que por lo general, si vemos en el caso de Estados Unidos, donde en un Capitolio estatal se erige una estatua a Baphomet, y todo esto, bueno, esto nos habla de una decadencia total, ¿no? Porque yo creo, y salvo tu mejor opinión, que más que creer en los demonios, ellos están desafiando a Dios, o sea, están más bien diciendo, mira, somos ateos, no nos importa lo que diga Dios, no es en sí que quieran venerar a un demonio, sino como burlarse de los que sí creen en Dios. Obviamente a mí me parece que esto es una obra inspirada, pues precisamente o sea, o que se las llevó al corazón Satán. Pero, por ejemplo, si estos nombres, estos demonios, hay unos más populares que otros, pero sí tienen realmente más poder o el mismo poder que Satán. No, digamos que ellos no tienen igualdad. Ellos sí mantuvieron, al caer, mantuvieron su naturaleza, como decíamos al inicio, ¿no? Obviamente que en esto del poder de los demonios, bueno, hasta los demonios son ángeles, ellos son seres muy superiores a nosotros. Hasta el demonio más chiquito podría destruirnos con pestañear, digámoslo así, a toda la humanidad. Lo que pasa es que ellos actúan solamente lo que Dios les permite. Por eso el libro de Job, Satanás iba y le pedía permiso a Dios, le decía, puedo quitarle tal cosa, puedo hacer esto. Y San Agustín nos dice que el demonio es como un perro, los demonios son como perros amarrados. Entonces ellos, si ellos tuvieran rienda suelta, pues ya nos habrían destruido hace tiempo. El tema, bueno, con esto el tema que quiero decir es que ellos sí tienen diferencia de poderes. Hay unos mucho más poderosos que otros. Por ejemplo, bueno, digo un nombre que está en la Biblia, Asmodeo, que era el que mataba a los esposos de Sara. ¿Ok? Entonces, que te acuerdas, no sé si recuerdas esa historia del libro de Tobit. Bueno, está este ser, y es nombrado en otros pasajes, es un ser poderoso junto con los principales, digamos, del infierno, es como un jet set, digámoslo así, Ujú. del infierno. Entonces ellos tienen sí más poder que otros, porque si bien lo que decíamos, no conservaron su función, sí conservan su jerarquía o su potencia, su poder, su superioridad.
¿no? Es como decir el reino animal, pues todos son animales, pero el tigre tiene más habilidades que un cerdito, o el cerdito es mejor que una hormiga. El cerdito es más grande, más, entonces más o menos es así. Entiendo, entiendo. Tú nos comentaste muy al principio de este ejercicio que, bueno, tú has estado cerca del tema del exorcismo. No sé si aquí te pudieras explayar un poquito libremente y nos puedes compartir algo de esa experiencia, qué te enriquece, qué sugerencias pues podrías darle a la audiencia, porque me imagino que ahí, bueno, si llegan a saber cosas, pues demasiado fuertes, ¿no? Y que nosotros siempre creemos, esto no me va a pasar, ¿no? Esto no me va a pasar y muchas veces creemos que somos inmunes, pero pues más vale no jugar, no tentar la suerte, ¿no? No sé si pudieras profundizar un poquito en este tema para la audiencia. Bueno, es un tema larguito. Básicamente, que voy a decir las partes más principales, digámoslo así. La posesión es cuando un demonio entra en el cuerpo de una persona y toma control de sus sentidos, de sus potencias del cuerpo, digámoslo así. Un demonio no puede poseer el alma, puede poseer el cuerpo. Pero esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que existen grados. O sea, no todo el que tenga una acción del mal está poseso. Entonces está, por ejemplo, la infestación, que es la que se da en cosas. Por ejemplo, los fantasmas, que dicen que los fantasmas, que un fantasma en cámara, eso no existe. Los fantasmas generalmente, porque ¿qué pasa? Dice la palabra en Hebreos, en el libro de la carta a los Hebreos, después de la muerte viene el juicio. Entonces no es que no nadie queda por ahí andando. Tú eres juzgado y pasas o al infierno o al cielo y de ahí no puedes salir, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto que se conoce como fantasmas, poltergeist, fenómenos? Son lugares donde se han hecho ritos satánicos. Entonces los lugares quedan infestados, ¿sí? Entonces ahí se ven presencias, fenómenos extraños. Esto es lo que conocemos como la infestación. Luego está la obsesión, que es una persona que ha hecho estos ritos y bueno, tiene ciertos grados de acompañamiento. Es como el que tiene el demonio al lado. Está la obsesión, la vejación, la agresión. La agresión es cuando ya el demonio interactúa directamente con esa persona. Por ejemplo, los que hacen brujería, los que hacen, ellos están tienen ese grado. Y finalmente está el más alto, que es la posesión. Contrario a lo que se cree, la posesión es un fenómeno muy poco común. No es muy común que suceda. ¿Por qué? Porque el demonio, como dicen, el éxito del demonio es hacer creer que no existe. Entonces él no se va a revelar así tan fácil a la gente, ¿no? Porque ¿qué pasa si hubiera muchos posesos? Habría que reconocer que existe un mundo espiritual. Y mucha gente pues no. Y el demonio pues no le conviene que la gente crea que existe un mundo espiritual. Entonces como tal no es muy común. Lo que me hablabas ahorita, bueno, es en eso que hay que saber, que ellos toman el control de una persona y puede ser de muchas maneras, ¿no? Incluso una persona puede estar posesa tanto voluntaria como involuntariamente. Hay personas que buscan voluntariamente la posesión y muchas personas interactúan estando posesas. Por ejemplo, bueno, voy a citar un caso aquí eh, que pueden verificar, que es el caso de Hillary Clinton. Por ejemplo, ella tiene muchos comportamientos que llevan a indicar que son síntomas de posesión, de un Wow. demonio que actúa en ella. Por ejemplo, hay un video de cómo ella tuerce un ojo o cómo ella escupe baba verde y cosas así de estilo de posesión. Esos videos están. Pero ¿cuál es el tema con esto? La posesión es eso. Y eso nunca va a pasar con los ángeles o con la Virgen. Los ángeles santos o la Virgen, ellos nunca van a entrar en el cuerpo de una persona. Porque también he visto supuestos videntes de la Virgen que dan mensajes de la supuesta Virgen y hablan por su propia voz. ¿Sí me hago entender? Eso es una práctica satánica. Es una práctica peligrosa que no mencioné al inicio, pero la menciono ahora con ocasión a esto.
Nunca un ángel o la Virgen. Si la Virgen quiere dar un mensaje, le dice al niño o al vidente, le dice, mira, di tal cosa, ¿sí? Pero nunca se va a meter en el cuerpo. Eso solo lo hacen los demonios, ¿sí? Y lo hacen, como dijimos, en diferentes grados. Infestación, obsesión, vejación, agresión y posesión. Por ejemplo, Dentro de lo que Francisco, hablábamos ahorita, dime. perdón, ahorita que comentabas, bueno, los grados de, de, Posesión, de posesión, perdón, de de acción del acción, demonio. exacto, los grados de acción del demonio. Por ejemplo, cuando hay gente que te dice, oye, es que sabes que yo escuché que me habló mi abuelo y tocaba el piano, o sea, o sea, yo escuché que tocaba el piano mi abuelo y me hablaba. O sea, realmente, como tú dices, el abuelo ya está, de acuerdo a la visión cristiana, en el cielo o en el infierno. Entonces, podríamos decir que esta manifestación puede ser o una mala jugada de la mente de la persona que lo ve, o si realmente lo percibió, pues podríamos decir que fue un demonio y no el fantasma del abuelo. Sí, como tal es importante aclarar eso. Los fantasmas no existen. O sea, dentro de la doctrina de la iglesia eso no existe. Eh, ¿Qué pasa? Que sí, lo más seguro es que sea algo de la mente, un 90%. El otro 10% puede ser algo espiritual, puede ser por lo general una manifestación, digamos, como la persona está sugestionada. San Antonio Abad decía que lo segundo que más le gusta hacer al demonio es asustar, después de hacer pecar, ¿no? Entonces, atormentar a la gente asustándola. Entonces, al demonio le gusta aparecerse en forma que de una niña, le gusta mucho suscitar profecías del fin del mundo, porque eso asusta mucho a la gente. Por eso todos estos profetas del terror que dicen que nos va a caer un meteorito, que una cosa, que la otra, todos esos profetas son del demonio, porque el demonio le gusta asustar. Entonces también puede ser como, este se recién se le murió el abuelito, entonces pues asustémoslo, eso puede pasar. También puede ser, pero digamos que no tiene mucho sentido aparecerse diciendo bu, porque si la persona necesita, si está en el purgatorio, eh, digamos que no es muy común que pida ayuda, porque se sobreentiende que si uno es cristiano tiene que estar pidiendo así, ofreciendo las misas. Pero puede pasar que en un sueño o en una manifestación se aparezca, pero en este caso es el ángel de la guarda, o sea, sería el ángel de la guarda del abuelo que en un sueño puede tomar la forma del abuelo y pedir oración, por ejemplo. Pero no, nunca va a ser algo así como de asustar y eso es más del demonio. Ah, correcto, correcto, Francisco. Uh-huh. Perdón, te Lo mismo, interrumpí. por ejemplo, sí, no, tranquilo. Por eso, por ejemplo, el que va donde bueno, aquí no sé si en México, cómo le llamen, pero acá en Colombia, pues nuestros países comparten mucho la herencia del narcotráfico. Entonces aquí se le llama al dinero que guardaban los narcotraficantes, que escondían en algún lugar, se les llama la huaca. Entonces era muy común ir a preguntarle a los espíritus o preguntarle al abuelo que dónde estaba la huaca. Ok. Entonces iban donde la bruja, donde el vidente, dónde está la huaca, y aparecía el abuelo y decía dónde estaba. Ese abuelo es un demonio, porque el abuelo está en el cielo o en el infierno y no le interesa estar comunicándose con nadie. Entonces, pues es básicamente eso. Mira, aquí tocas un punto muy, muy importante en México, nuestro país, y es algo que yo creo que tiene que ver completamente con una influencia de demonios. Es el culto a una devoción hacia un ser llamado la Santa Muerte, y está de lleno en relación con el narcotráfico y con pues, prácticas ocultistas, ¿no? Que se mezclan. Yo creo que eso puede provocar, pues como, fíjate, qué bueno que nos explicas esto, ¿no? Diferentes grados de acción de los demonios, porque pues al final es gente que tiene una vida con mucha miseria humana. Y esto solamente puede ser causado por estas influencias sobrenaturales. Y, y no sé si tenga alguna solución, pero sí es algo que se está propagando cada vez más y más y en proporciones alarmantes, va de la mano
con la violencia y pues lo único es que no se confunda, porque muchos lo sincretizan pues, con ritos cristianos. Entonces eso me parece muy, muy delicado y muy triste a la vez, porque sí se llegan a decir, los ves con sus medallas de la Santa Muerte, pero te dicen, es que yo soy católico. Pues entonces no, en realidad no profesa una fe católica la persona que tiene pues a eso. ¿Podríamos decir que la Santa Muerte es en sí un demonio como tal? O sea, hay un demonio atrás de esa figura de la Santa Muerte. Sí, evidentemente sí. Y pues precisamente empezando por el nombre, pues porque acuérdate que la muerte es asociada con el maligno. Entonces, obviamente que no creo que sea uno, sino que yo creo que la Santa Muerte son varias entidades, muchas entidades demoníacas eh, que varían según el lugar o la intención que se pida. Y sí, es una forma de acudir a esa acción del mal eh, para pedir ayuda o pedir un favor o una protección. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hitler, se dice que él estaba fuertemente poseso y aparte, San Pío X intentó hacerle un exorcismo a distancia incluso. Él, aparte que estar poseso, tenía protección de los demonios. Hay crónicas que dicen que, por ejemplo, él pasaba todos los días por un lugar a las 5 y un día le tenían lista una bomba para matarlo ahí. Pero ese día, entonces, justo el día que le iban a matar, no pasó porque ya a él se le quedó algo, se tuvo que devolver. O sea, los demonios también protegen a los suyos, también están con los suyos. ¿Hablas de la Operación Entonces, sí, Valquiria? no sé, no recuerdo el nombre ahorita, no sé si fue eso, pero sí sé que muchas veces a él le salvaron la vida los demonios. Correcto. Y bueno, también nuestros gobernantes, lo que hablabas también hace un tiempo, por ejemplo, esas universidades en Estados Unidos, el Congreso, en universidades también hay imágenes del demonio, grandes esferas del poder mundial, hay pruebas de que tienen ritos y tienen pactos con el demonio. Aquí, bueno, esto es un tema, un paréntesis aquí, exfuncionarios del Área 51, que es este famoso lugar de supuestos extraterrestres en Estados Unidos, lo que es un, según lo que estos dicen, es un lugar de ritos satánicos donde grandes esferas de poder pactan con estas entidades para hacer daño, para planear cosas malas, digámoslo así. Pero también es importante recordar a la audiencia para que mantengan la tranquilidad que nada pasa sin que Dios lo permita. O sea, sin que Dios dé el visto bueno a estas, podrán reunirse, podrán planear muchas cosas, pero finalmente son perros amarrados y llegan hasta donde la cadena les da. Y obviamente también, pues si yo me voy donde el perro me destroza también, ¿no? Entonces el perro llega hasta donde la cadena me da y hasta donde el humano avanza también, ¿no? Entonces, si nos mantenemos en gracia de Dios y todo, nada en nuestra vida va a pasar que no sea lo que Dios quiere. Correcto. Ok, Francisco. El tema da para muchísimo, da para muchísimo. Me gustaría, me quedó un muy buen sabor de boca. Siento que todavía falta mucho, mucho por hablar. Muy agradable tu compañía. Yo creo que a la audiencia, pues también le ha sido muy edificante. Por el momento ya estamos en el tiempo y no sé si podríamos continuar con una segunda parte sobre esto en alguna en algún otro podcast y pues si tengas algunas palabras finales para nuestro auditorio. Pues básicamente no nada nuevo, simplemente recordar que como que estamos en tiempo de ángeles, que qué bueno poder acudir a nuestros santos ángeles de Dios. Ellos siempre están dispuestos a ayudarnos, sino que no les pedimos y no mantenemos cerca de ellos. Que esto es un combate espiritual, sí, pero que siempre tenemos que mantener la esperanza y la alegría, porque no nos va a pasar nada que Dios no quiera. No podemos nunca asociar si tenemos una enfermedad, una situación difícil, la pérdida de un familiar. Todos son cosas que Dios dispone
para nuestro bien, como dice la palabra, ¿no? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Entonces, la invitación es, tres invitaciones. Primero, a estar interesados siempre en aprender estos temas. Segundo, buscar una amistad con nuestro ángel de la guarda y con los santos ángeles. Y tercero, recordar que Dios nos ama infinitamente, que por más que esas entidades sean muy poderosas, junto a Dios no son nada, comparadas con Dios no son nada. Y bueno, que si estamos con Dios, pues como dice también la palabra, hasta el más pequeño del reino de Dios es más grande que el más grande de los demonios del reino. Entonces siempre estar en gracia de Dios, con frecuentar la confesión, la Sagrada Eucaristía, que es el cielo mismo en la tierra. Y pues bueno, ese es el secreto para el avance espiritual, para la alegría en esta vida y en la eternidad, siempre estar en gracia de Dios, tratando de vivir una vida lo más cristiana posible. Entonces, pues es esa la invitación y claro que sí, estaré muy alegre de participar en una segunda, tercera parte, las que la providencia nos disponga. Perfecto, pues audiencia de Historia del Cristianismo, ha sido un placer tener a Francisco García con nosotros y nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias.